Mañana. Sí, se los contábamos hace un ratito. El secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Sibila, va a asumir el Ministerio de Desarrollo Social y en su lugar quedará en el Senado el ex secretario general de FUCBAM, Gustavo González. Esta va a ser la primera experiencia de González en el Parlamento. Él había estado en la Federación de Cooperativas hasta el año pasado. Hemos charlado con él en esta mesa. Bueno, para hablar sobre lo que se viene para estos próximos años y cuál es su expectativa sobre la nueva legislatura. Ya recibimos en nuestra mesa a Gustavo González, ex secretario general de FUCBAM y además senador electo. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día, un gusto para mí estar con ustedes. Muy Bienvenido. amable. Bienvenido. Gonzalo, me imagino que debe ser rara la situación, ¿no? Después de tantos años de estar como en el movimiento sindical, en FUCBAM, pasar a la actividad parlamentaria, por lo menos en la previa debe ser un movimiento ahí. Sí, claro, es un nuevo desafío que deberemos aprender en primera instancia, sobre todo toda la parte que tiene que ver con lo administrativo, lo burocrático, ¿no? Y bueno, y después, como toda experiencia, ir acumulando a los efectos de irse largando de a poco en un terreno complejo, difícil, pero que bueno, que estamos dispuestos a aceptar el desafío. ¿Cómo se imagina por lo menos sus primeras actuaciones o qué es lo que tiene en la cabeza sobre lo que va a ser su actividad parlamentaria, sus prioridades? ¿Ya tiene pensado algún proyecto, en fin? Bueno, un tema que obviamente a mí me interesa porque estuve toda la vida en él es el de la vivienda. Y ahí hay mucho para trabajar, para hacer. Yo, como tú decías, yo estuve en más de una oportunidad en este programa y siempre digo que hablar de desarrollo sin hablar de vivienda, educación y salud es muy difícil. Uno puede tener resuelto el problema de la salud estoy enfermo, voy a salud pública, a un hospital, puedo ir a la escuela pública extraordinaria en nuestro país, etcétera, puedo llegar, pero la vivienda es un tema central para el desarrollo de la familia y del ser humano en general, ¿no? Y en general se ve separado de estos dos elementos, de la educación y de la salud. Entonces yo siempre estuve en contra cuando los políticos hablan por separado de esto. Para mí no se puede hablar de educación y de salud si no se habla también de la primera escuela, que es la familia, y esa familia, si se encuentra en un hábitat como la gente, bueno, sus niños y sus niñas seguramente van a poderse desarrollar de mejor forma. Y van a tener mejor salud si no viven hacinados, si no hay humedad en la casa, si no vive con piso de tierra, etcétera, ¿no? Entonces, el tema yo creo que es complejo, es difícil. Estoy convencido de que si el Estado no interviene fuertemente en la financiación estatal para resolver el problema de los más humildes para la vivienda, no hay solución, no hay solución. En el país tenemos cosas muy importantes en vivienda. Por ejemplo, tenemos una ley extraordinaria, que es la 13.728 del año 68. Una ley reconocida en el mundo. Yo que he tenido la suerte de andar por varios lados, eventos y además estar trabajando con el movimiento cooperativo en varios países, bueno, es una ley ejemplar que ha tenido... Recuérdenos qué es lo que dice la ley. Bueno, la ley es una ley que crea 3 elementos claves. Un primer elemento, crea un Fondo Nacional de Vivienda específico para la vivienda, lo cual le permite tener una política de Estado. Si uno desde el gobierno, sea el gobierno que sea, no tiene cuánto entra en caja todos los meses, difícilmente uno pueda programar. Lo segundo, habilitaba el problema de la tierra, del suelo, es decir, para los distintos programas para las familias con menores ingresos, ¿no? Contemplaba la gestación de cartera de tierras por parte de la vieja DINAVI, cuestión que después se retomó con varias intendencias, en particular comenzó después de la democracia en el 90 con la Intendencia de Montevideo, pero hoy hay varias intendencias del interior que lo tienen. Y contar con el suelo es fundamental, no se puede construir si no tenemos suelo. Y el suelo es caro en este sistema, es muy caro. El sistema es tan perverso que tenés un pedazo de tierra para morir, pero te cuesta mucha plata tener un pedazo de tierra para vivir. ¿No es cierto? Entonces, que la ley contemplara que el Estado debía tener una cartera de tierra para las viviendas populares es fundamental. Lo otro, clave, que habilitaba varios programas, no se cerraba un solo programa.
Es decir, había cooperativas de vivienda ayuda mutua, cooperativas de ahorro previo, llave en mano, un banco hipotecario que después la dictadura lo coloca como gestor de la vivienda, pero antes estaba una Dirección Nacional de Vivienda, etc. Entonces, es una ley muy completa y que el legislador de la época, fíjense que los tres, es interesante esto, tú que sos un historiador avesado, los tres informantes de la ley, como persona, uno era Turiansky del Partido Comunista, el otro Baucero del Partido Colorado y Imaz Rocha del Partido Nacional. Y los tres hacían acuerdo con uno que fue el gestor de mucha cosa, que fue el diputado del Partido Demócrata Cristiano en aquel tiempo, Juan Pablo Terra. Y ellos dijeron, nadie en el país podrá tener un préstamo del Fondo Nacional de Vivienda donde la cuota de amortización del préstamo sobrepase entre un 20 y un 25% de sus ingresos. Es decir, preveía que si el Estado iba a invertir, lo fundamental era que la gente la pudiera sostener con su trabajo. Y lo otro que fue clave es que subsidia gran parte de la vivienda popular. Entonces nosotros hoy tenemos un déficit cuantitativo aproximadamente entre 60 y 65.000 unidades habitacionales. Lo cualitativo es mayor, es decir, aquellas viviendas que hay que mejorar, estamos llegando casi a los 100.000, con un déficit que tiene el país que fue que vieron que tuvieron problemas con el censo, de que hubo un 15% de la población, que justamente ahí está seguramente la población más vulnerable, que no se pudo censar, pero bueno, tenemos tanto el cuantitativo como el cualitativo es importante. Hay mucho hecho en el país. Tenemos un modelo que no es porque tenga la camiseta, pero es ejemplo en el mundo. Primer premio de Naciones Unidas como asentamiento humano, que fue el cooperativismo de vivienda de ayuda mutua, como un ejemplo extraordinario de nuestro país. Sin embargo, todavía hay un montón de gente, Que no tiene. muchísima gente, que vive en condiciones infrahumanas, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Absolutamente. Ahí hay que trabajar urgente. Y claro, porque por ejemplo se habla, ustedes vieron y lo manejan muy bien como periodistas, que está focalizada la pobreza extrema en la infancia, por ejemplo, y en la mujer. Bueno, pero seguramente el papá y la mamá de ese niño o esa niña es el que vive en esas condiciones también. Es decir, ahí se liga el problema del trabajo, el problema del salario, de la ocupación y de la vivienda, ¿no? Y yo digo, y lo he vivido en más de una experiencia, cómo le cambia la vida a la gente tener una vivienda digna y adecuada. Le cambia sustantivamente. Ustedes, yo siempre pienso en esa madre que está con el bebito en brazos, la olla de agua hirviendo, cocinando, los otros dos pidiendo otras cosas y que viven en 20 metros cuadrados, en 25 metros cuadrados. Terrible, terrible. Y después ese nene va a la escuela y le pide a la maestra, con lógica, rendimiento escolar. Pero ¿cómo hace los deberes ese pibe? Y llegó con una mancha de aceite al cuaderno. Y sí. ¿Y qué está faltando, González? Porque usted mencionaba la ley que es del 78, pero que es muy buena. No, y hizo un tema mucho, de financiación, de aplicación de la ley. En Uruguay siempre se dice que hay muy buenas leyes, pero por ahí, cuando tenemos que aplicarla... Esta ley fue aplicada, fue aplicada. ¿Y qué es lo que está faltando como para que la situación... Y lo que falta siempre es el problema financiero, ¿no? El recurso. El recurso, ¿no? Que yo creo que ahí hay que trabajar. En el programa del Frente Amplio se ha manifestado, y esto será un tema de la ministra, obviamente, duplicación, ¿no? La duplicación de la partida presupuestaria. Bueno, si eso fuera, sería importante. Pero yo creo que hay que seguir discutiendo este tema en términos de financiación. Pero se verá, ¿no? Porque siempre la economía, ustedes saben, es la que marca. El otro tema es tratar de favorecer aquellos programas que se ligan más a los sectores populares. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuáles son las familias del déficit habitacional? Y son las de menores ingresos. El país puede construir mucho, muchísimo. Por ejemplo, la ley de vivienda promovida ha construido muchísimo. Perdón que lo interrumpa, pero igual la ley de vivienda promovida tenía un espíritu que después en los hechos... Se desvió. No fue cumplido. Se desvió completamente porque en realidad la gente que accede a esa vivienda promovida no es la gente que la necesita. Ahí está. Entonces a eso voy, a tu pregunta. Y bueno, hay que tratar de darle más fuerza a los programas a los que acceden los sectores más modestos de la población, que son el cooperativismo de vivienda ayuda mutua, que puede ser otros
modelos cooperativos, como los hay también. Por supuesto que la llave en mano. Nosotros estamos planteando, digo, el Frente Amplio está planteando el subsidio al alquiler para jóvenes. Bueno, eso sería muy importante, habría que ver qué tipo de vivienda para los jóvenes. Yo estoy absolutamente en contra del monoambiente, por ejemplo. El monoambiente me parece no decoroso. Sin embargo, ustedes vieron los precios de los monoambientes. Y dicen, es de lo que más se construye además, ¿no? Claro, un ambiente y un dormitorio. Claro, y la gente te dice, y los hinchas del monoambiente te dicen, bueno, pero la gente los quiere. Bueno, la gente los quiere porque no tiene más remedio. Y claro, si yo soy solo en monoambiente, ahora no podemos pensar, solo tenemos que pensar en una vivienda digna y adecuada. No estoy pidiendo jacuzzi para los sectores más populares, sino que estoy pidiendo que tenga lo que tiene que tener. Y la ley hasta eso definía. Los metros cuadrados, qué ventilación, qué iluminación. Entonces yo, lo primero a tu pregunta, ¿qué voy a decir en el Parlamento? Volvamos a leer la ley 13.728 y apliquémosla, porque hay mucho para ver. Entonces, esos son los temas centrales. Me parece que a los programas, por ejemplo, el cooperativismo de vivienda, voy a decirlo, tiene un gran problema. Nosotros no estudiamos, y los pioneros del movimiento menos, que la UER iba a subir tanto. Entonces hoy a una cooperativa habitada le queda un cupo vacío, el socio que se va se tiene que llevar su capital social, su parte, pero hoy las cooperativas que construimos en los 70 y terminamos ya de pagar, una vivienda cooperativa está en un costo de 70, 60 mil dólares. La cooperativa no tiene esos fondos para dárselo al que se va, y también el que entra no tiene ese dinero, si es de los sectores. Entonces ahí hubo una experiencia piloto en el último periodo del Frente Amplio y otra mucho menos en este periodo, de que esas viviendas puedan ser parte de un programa también del Ministerio y que se financie la entrada del nuevo socio a una vivienda nueva, porque prácticamente las cooperativas cuando el socio se va la dejan nueva, y la cooperativa no tiene problema en dárselo. Miren que estamos hablando de muchísimas viviendas vacías y eso es un dolor para el movimiento cooperativo. Y lo otro es igualar. No se puede igualar desiguales. Entonces, ¿qué quiero decir con igualar? No puede ser que la vivienda promovida esté exonerada del IVA para los materiales de construcción y el cooperativismo de vivienda ayuda mutua, ¿no? Entonces, creo que ahí vamos a ir uniformando esos criterios. Si el gran capital de la construcción tiene exonerado el IVA en los materiales, con más razón el cooperativismo de vivienda ayuda. ¿Eso va a ser una propuesta concreta? Sin duda que sí. Lo mismo que los cupos vacíos y lo mismo que hay que revisar los problemas de suelo en todas las ciudades, ¿no? Porque si no, es cada vez más inaccesible la vivienda porque llevamos a los pobres cada vez más a la periferia y eso le cuesta mucha más plata a toda la sociedad porque hay que llevar todos los servicios. Y después las viviendas vacías que tenemos. Sí, yo le iba a decir, más de 1 millón de viviendas abandonadas en el Uruguay según datos de 2023. Una vergüenza. ¿Y eso cómo se...? Bueno, eso hay que estudiarlo porque son situaciones distintas de cada vivienda abandonada. Hay algunas que tienen problemas judiciales, hay otros que tienen... La inmensa mayoría tienen deudas con el Estado. Bueno, ahí habrá que ver todos los mecanismos legales que se puedan ver para poderse resarcir de esas viviendas. Hay muchas que pueden ir a remate porque... ya prácticamente la deuda es tan monstruosa que ni al dueño le conviene tenerlo. Entonces sí, yo creo que... Y hay un estudio, ese estudio que tú hablas de ese año, fue realizado en primera instancia por la Facultad de Arquitectura, que es sumamente profundo, claro y científico. Inclusive está por zona qué viviendas hay. Y también ese problema hoy está en el interior del país. Recién decía que la clave para que el Estado pueda, bueno, poner el dinero que hace falta es los recursos, digamos, que esa es la clave. ¿Cómo va a ser su visión sobre este tema? Es decir, ¿va a esperar que la economía crezca para que haya esos recursos que se necesitan o va a pedir soluciones más rápidas, más urgentes, antes de que se dé el proceso económico que todos esperamos que finalmente... Que la economía crezca siempre es fundamental. Ahora, eso se ha transformado también en un verso de los que han hecho mucha plata, la economía ha crecido y nunca derrama. Entonces yo creo que tendrá que ver el Ministerio de Economía, pero obviamente que vamos a tratar de algunos problemas resolverlos en la forma más urgente posible. Quiero ser claro, más urgente posible.
No podemos seguir teniendo gente con 25.000 pesos de salario, no podemos tener gente viviendo en condiciones infrahumanas como planteaba la compañera en vivienda, no podemos tener 50.000 nuevos pobres que nos deja esta administración y que pueden venir a más. Entonces, todos esos temas tienen que ser urgentes. Habrá que estudiar qué hay que recortar, qué hay que aumentar, qué hay que priorizar. Bueno, hay un proyecto de ley que fue presentado en 2022 por el Frente Amplio que hablaba justamente de un sobrecosto al impuesto al patrimonio, sí, justamente para dedicarle a la vivienda. ¿Usted piensa...? Está bien. Sí. Bueno, habrá que reestudiar eso. También después... Eso es generación de recursos, más allá del crecimiento o no de la economía. En aquel momento eran 330 millones de dólares más por año para la vivienda. Pero también hay otro impuesto, por ejemplo, que es el impuesto que ya existe a las transacciones inmobiliarias, que no tiene destino alguno. Va a la bolsa general. Bueno, ese impuesto, por ejemplo, tiene mucha relación con el tema de la vivienda. Entonces habrá que ver todo eso. Lo otro, yo creo que, por ejemplo, el nivel teórico de suficiencia habrá que estudiar. Habrá que ver, por ejemplo, la tecnología, no haciendo el cartel de que voy a construir madera, que voy a construir inventos, más no, por favor, el agua tibia ya está inventada, ¿no? Pero sí tratar de que la tecnología apropiada para la construcción pueda abaratar costos. Eso es importante. Yo estoy llevando en este momento, y quiero, ojalá se inaugure, una experiencia en Piedras Blancas muy interesante, que han bajado los costos considerablemente para la mayoría mujeres jefas de hogar, muy humildes, y que hemos logrado bajar costos en forma importante, a través de yeso, a través de una cantidad de elementos que, bueno, que lo queremos, fue con financiación de la Intendencia de Montevideo, y queremos ver para evaluarlo al final, a ver si se pueden abaratar costos sin perder calidad de vivienda, ¿no? Entonces hay muchas cosas para ver. El tema fiscal es uno, el tema de ampliar rápidamente a lo que el programa del FA planteaba, el doble de la partida. Y bueno, veremos cuáles serán las prioridades. Obviamente que ahí Odone va a tener mucho que ver en cuáles son los temas del país. Yo ayer veía, hay gente que hizo muchísima plata en este país, muchísima plata. Sobre ese tema le quería consultar, porque como integrante del movimiento sindical, el movimiento sindical normalmente reclama que se grave más a quienes más han hecho plata, de alguna forma. Yo soy hincha de Tabaré Vázquez, ¿eh? Que pague más el que tiene más. Ah, sí, yo sigo siendo hincha de esa consigna. hay que impulsar alguna normativa nueva de... Porque ¿sabes una cosa? Yo no sé cuándo lo van a entender esto, pero yo recuerdo una canción de Serrat que los pobres empezaban a llenar el castillo hasta que al final sacaban al rey. Si seguimos encerrándonos en barrios, si el problema de la seguridad sigue siendo este... Y miren, yo viví en el infierno ya, ¿eh? Yo estuve 15 años en Centroamérica. A mí, como decía León Felipe, ya no me duermen con ningún cuento de la seguridad. La seguridad es cerrar cárceles. El día que nosotros podamos tener un grado de desarrollo en el país, que haya que cerrar cárceles, no abrirlas, vamos a estar muy bien. Y uno cuando analiza, y no estoy planteando ningún planteo revolucionario estoy haciendo, ¿eh? Estoy pensando en Suecia, estoy pensando en Bélgica, que cierran. Y bueno, pero después que conocí Suecia me di cuenta. Pero cierran una vez que hay pocos delincuentes para meter... Exactamente. Claro. Pero no antes, digamos. No estoy planteando antes. Estoy planteando, bueno, pero entonces tenemos que ir ahí. Y ahí hay que hacer un esfuerzo brutal. Sin trabajo, sin educación, sin una vida medianamente plena. Miren, el primer ejército de reserva del narcotráfico es la extrema pobreza. Desgraciadamente. Y ojo con culpabilizarlos, ¿eh? Ojo con culpabilizar al reciclador porque hay basura o al pibe que se mete en eso, porque en general, yo la otra vez veía un dato, por ejemplo, del analfabetismo que hay en la cárcel, ¿no? Es impresionante. Y son todos jóvenes, ¿no? Bueno, el nivel educativo, todo eso. Entonces el país tiene que mirar con luces altas. No esperemos que el problema de la seguridad
se resuelva en 24 horas. Una más que tiene que ver con la vivienda, si quieren después podemos pasar a otros temas, pero me parece que es muy importante para la gente porque propietarios hay muy pocos y los que alquilan son muchísimos y hay un gran problema de los costos de los alquileres que están muy por encima del porcentaje más adecuado en relación a los salarios que tienen los uruguayos. Hablábamos recién 25.000 pesos, 500.000 personas. ¿Cómo se puede regular eso? Ya sé que el mercado es fundamental, pero el Estado puede intervenir para que el mercado no se sobrepase en algunos precios que son increíbles, ¿no? El mercado es fundamental para los hinchas del mercado. El mercado ha sido funesto en la vivienda. No, bueno, pero es fundamental a la hora de regular los precios. Con los alquileres me parece muy bien lo que tú decís. O sea, habrá que estudiar, a mi juicio, una ley de alquileres que contemple eso. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que hay que ponerle un tope para los ingresos. Como la ley lo tenía para las viviendas promovidas por el Fondo Nacional de Vivienda, tiene que haber también para los alquileres según los ingresos de la gente. Ahora, es un tema a estudiarlo profundo y que vamos a tener en contra, seguramente, a la Cámara Inmobiliaria, ¿no? Pero bueno, habrá que dar la pelea por el alquiler y sobre todo para los matrimonios jóvenes. Ahí siempre el riesgo es que regular mucho el mercado retraiga la oferta y también termine complicando el acceso a la vivienda, ¿no? Por eso, hay que verlo muy bien. Yo creo que la vivienda merece un estudio, un tratamiento serio, profundo, y que bueno, yo creo que en el Uruguay hay mucha cosa hecha. Decían decía que era hincha de Tabaré Vázquez aludiendo a aquella famosa frase que el que pague más tiene más, que el que tiene más pague más. Ahora, eso a veces se transforma en impuestos a la clase media o la clase media alta y los que tienen más, las grandes empresas, las grandes inversiones, los grandes... Yo estoy hablando de esos. Y bueno, ¿y esos cómo hacer para bueno, que paguen más? Habrá que verlo. Eso yo no estoy en el Ministerio de Economía. Habrá que revolverse, discutir con los compañeros y verlo, pero miren, nosotros tenemos que pelear, y como socialistas nos hemos planteado en nuestro último congreso, para achicar todo lo que se pueda las desigualdades. Y para achicar las desigualdades tiene que ver con eso. Tiene que ver con que la gente tenga salarios como la gente. Yo ahora veía el conflicto de la FOICA, por ejemplo, ¿no? El conflicto de la FOICA es extraordinario. Ahora parece que las vacas tienen estrés porque... Y yo decía, bueno, es embromado que los animales no sufran eso. Ahora, la esposa o el esposo de la compañera que está en huelga, ¿tendrá estrés también o no? Estamos a veces discutiendo cosas bastante inverosímiles para el siglo XXI. Yo creo que ojalá se resuelva este conflicto, pero digo porque el otro día escuché varios noticieros hablando del estrés de las vacas. Está bien, las vacas tienen estrés, yo no quiero que tengan estrés. Amo a los animales, pero amo al ser humano por sobre todas las cosas también. Y miren, yo estuve en varias huelgas. Es estresante estar en una huelga, muy estresante. Y cuando pasás varios días sin cobrar el jornal y llegás a la casa y la patrona te dice hay que pagar la luz, hay que pagar el agua. Yo vengo de gremios que por suerte teníamos un fondo de huelga importante, que era el gremio de la bebida, de la FOEM, no de la bebida alcohólica. Y bueno, es embromado. Y sin embargo se ponía esto. Entonces, coloqué esto para que sí, quiero que pague más el que tiene más. Y el que tiene más es el que leí ayer en toda la prensa que la agroexportación, 10.000 millones de dólares más en el último año. Una barbaridad. También el Uruguay en los últimos gobiernos de los dos signos ha basado su apuesta al desarrollo a traer inversiones extranjeras que están libres de impuestos, digamos, a tratar de captar grandes empresas mediante exonerarlas de impuestos. Son temas ¿Hay que cambiarlo? Yo creo que sí, pero otra cosa es lo que podamos hacer, ¿no? Pero yo creo que sí, obviamente. Un partido socialista tiene que pelear, y el Frente Amplio ni que hablar, por achicar las desigualdades todo lo que se pueda. Y no estoy haciendo un planteo ultimatista. Por eso digo que tiene que ser un proceso. Pero sí hay que hacerlo. Y en vivienda tenemos que comenzar. ¿Y el Partido Socialista pretende presentar un candidato para la Intendencia de Montevideo? Miren, todavía no lo hemos estudiado.
eso corresponde a la departamental del Partido Socialista, lo están discutiendo los compañeros, el 13 va a haber una primera reunión y se verá lo que decida el partido. Hay unos nombres en la vuelta, ¿no? Está el de Mario Vergara, está el de Verónica Piñeiro. Sí. ¿Convence alguno de esos nombres? Como partido no hemos tomado posición todavía. No, le pregunto en forma personal. No, a mí lo que me convence es que sean compañeros que tengan el mayor cúmulo de gente detrás, ¿no? Es decir, que puedan enamorar, porque una campaña electoral siempre es una campaña electoral. Bueno, se verá, porque todavía no se han presentado todos. ¿Y la idea suya personal, porque en el partido no lo han conversado, es que sean 3 candidatos o no necesariamente? Yo estoy de acuerdo que puedan ser todos los candidatos que se quiera. Pero es mejor que sean 3 le hace bien. Para arrastrar mejor, puede para que ser el paraguas 3, sea más puede amplio. ser 4, dependen de los compañeros. Yo estoy de acuerdo con que haya candidaturas múltiples, porque abre el espectro, democratiza más a la fuerza política y al país en general. Y uno de los problemas que se ha mencionado es que se usa habitualmente la Intendencia de Montevideo como un trampolín para la presidencia, ¿no? Para después candidatearse a la presidencia. De hecho, Martínez fue candidato a la presidencia, Cose también lo intentó. ¿Cómo visualiza el Partido Socialista y usted personalmente eso? ¿Considera que en realidad debería ser un proyecto a 10 años, que el candidato debería comprometerse 10 años como para realmente dedicarse? Eso sería lo ideal, ¿no? Pero también una vez me dijo Guillermo Chiflé, un gran diputado socialista que hubo, ¿sabés, Gustavo, que llegué a la conclusión de que si los diputados, después de 5 años, tenían que volver al llano, nadie se candidatearía? Guillermo Chiflé, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Eso es muy difícil, porque de repente hay un compañero o una compañera que es extraordinaria en la intendencia y se ve la posibilidad de que la compañera o el compañero pueda llegar a otras esferas del gobierno. Entonces, decir el trampolín o no. Yo no quiero el trampolín, pero existe y puede darse. Lo que desearía es que fuera gente joven. Yo creo que la izquierda y el país necesita pensar mucho más en los jóvenes. Habría que definir joven, ¿no? ¿Qué es exactamente? Bueno, ¿Qué es exactamente joven? Sería muy puntual, pero digo, los jóvenes, a mí me encanta que... Yo fui con 23 años secretario general de fútbol, en plena lucha contra la dictadura, que el hombre lo documentó muy bien en uno de sus libros. 23 años. Los otros 2 compañeros tenían 21 y el otro 22. Y dirigimos aquella FUBAN y la recolección de firmas famosa del 26 de febrero del 84. Bueno, porque nos dieron el espacio. Hay que darle el espacio a los jóvenes. Y joven podés ser también teniendo 50, 60 años, pero tu cabeza clara, ¿no? Y con ganas de que avancen. Pero yo creo que hay que abrirle a candidatos jóvenes. Bueno, Orsi lo es, ¿no? Es un hombre joven. Esta chica, la compañera Piñeiro también, Vergara es un hombre joven, pero bueno. Bueno, ahí ya empezamos a estirar la vara de juventud. Bueno, pero con Piñeiro no tanto. Pero puede haber más. Y yo sí soy, me parece importante que haya varios candidatos y candidatas. Y sobre todo darle lugar a las mujeres jóvenes. También. Es hincha de Piñeiro, ya quedó claro acá. No, por favor, no me pongan palabras. No, yo voy a ser hincha de lo que el Partido Socialista resuelve. Tenemos que cerrar, pero me quedó una pendiente por una cosa que dijo sobre el tema del conflicto de la FOICA. Y durante este gobierno, a través de la LUC, se prohibieron las ocupaciones de los lugares de trabajo. Te pregunto, como ex integrante del movimiento sindical, si esa decisión hay que revertirla o está bien que Yo estoy absolutamente en contra de eso. Me imaginaba. Va contra el derecho de huelga. Entonces. Bueno, veremos. Pero digo, ¿es algo planteable o yo creo que debemos de plantearlo. ¿Y en los organismos públicos también? Sí, en los organismos públicos también. Esa fue una decisión del gobierno de Hay un debate que es el siguiente, siempre se plantea, ¿no? Bueno, la libertad del que quiere trabajar, ¿no? Está bien. ¿Saben una cosa? Yo que estuve en varias huelgas, ¿saben por qué no respeto a los carneros? Porque no conocí ninguno que después, cuando se ganaba el aumento de salario, lo devolvieran la ventanilla. El día que un carnero, ¿cierto?, no va a la huelga porque no está de acuerdo, bien, no vayas, pero se conquista el aumento y cobra, es un sinvergüenza.
Ahora, el día que ese carnero lleve la platita y diga, no la quiero, muchachos, ustedes lucharon. No conozco a ninguno. A ninguno. Entonces no me vengan con esa libertad. No, eso no es libertad, eso es ser vivo. Lo que pasa es que la casuística es más amplia porque puede haber un lugar de trabajo, una empresa, en fin, en la cual, supongamos, la mayoría no está sindicalizada. Ah, bueno, eso es otra cosa. Por eso. Estoy hablando de los sindicalizados. O hay 2 sindicatos, podría haber, y claro, y uno que es minoritario decide ocupar y los otros no son carneros, sino simplemente... Yo no estoy hablando de ese caso. Bueno, pero por eso le digo que la casuística es más Yo amplia. estoy hablando de un caso que se resuelve por mayoría entre los trabajadores, de donde sea, ir a la huelga. Bueno, hay que ir a la huelga. Si uno decide no ir, perfecto, no va. Pero la ocupación puede ir contra el derecho de esos. Ah, sí, puede ir, sí. Sí, claro. O sea, acepta restringir esa libertad en No. La OIT no dice eso. La OIT dice que la ocupación de fábrica es una extensión de la huelga. Una extensión de la huelga. Y es una medida que el movimiento obrero toma como última medida. Además, ha habido muy pocas ocupaciones en los últimos años en el país. Hubo otros periodos que sí. Pero sí, yo no le escondo, ¿me entienden? Yo quiero colocar esto. El día que ese venga y devuelva la plata que se ganó, las 8 horas de trabajo, el aguinaldo, todo costó lucha de la gente. Todo costó lucha. Bueno, entonces la pregunta concreta es, ¿hay que volver para atrás con eso? ¿Hay que plantear Yo una iniciativa considero parlamentaria? que sí. Yo considero que sí. Voy a tratar de discutirlo con los compañeros. Bien. Gustavo González, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a una tanda, a nuestro regreso seguimos con más desayunos informales.